Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Bueno, esta noche les voy a contar un caso que ocurre varios años atrás, en agosto del año 2014, y envuelve una trama de estas que generalmente se usan en películas. Aquella famosa frase parece que fue un guión de Hollywood o cuestiones así. Es que hoy viene esta situación que tiene un trama amoroso, pero no precisamente favoreciendo a la víctima de esta noche. En realidad ella quería huir de él y armó toda una historia para que finalmente termine muerto su pareja actual o con quien tenía una relación formal, legal ante la sociedad, y escapar con el que realmente ella tenía sentimientos. Un hombre que estaba lejos, por cierto. Y cabe resaltar eso que agrega aún más pasión a toda esta historia. Hoy vamos a conocer este caso que nos remonta a ese agosto del año 2014. Conoceremos el perfil de la víctima y también de quienes son los autores intelectuales, en este caso una autora intelectual y el material. Una investigación hecha por la policía que en parte resultó bien para acotar un poco un punto a favor de los investigadores de aquel momento. Vamos a conocer los perfiles de estas protagonistas. Los perfiles de esta noche son: víctima, su nombre es Hugo Zamudio Escobar, tenía 44 años, es un paraguayo comerciante domiciliado en la ciudad de Villa Elisa. Él recibió 26 puñaladas en varias partes de su cuerpo. El autor, Adriano Burgos Sanabria, de 22 años, paraguayo, también empleado, vive en Cruce Boquerón, Chaco, paraguayo. Se lo califica como el autor material del hecho. Él confesó haber sido contratado por la esposa de la víctima. Lina Ramona Casuriaga, de 44 años de edad. Ella es paraguaya, también comerciante. Su domicilio es en Villa Elisa. Es la esposa de la víctima. Durante sus viajes al Chaco, conoció al chico que finalmente contrató para matar a su marido. Bueno, ahora un poco de detalles de lo que pasó en aquel entonces. Era agosto del año 2014, como les conté. Era una familia común y corriente. Era la mamá, pues una señora, una mujer, tenía una hija. Esta hija que ya estaba en la preadolescencia. Su pareja, pero que no era el padre biológico de esta niña, el padrastro. Vivían todos en una casa y todo parecía normal dentro de esa casa. Un ambiente que, por lo menos a puertas cerradas, visto desde afuera, era una familia funcional, una familia sin problemas. Pero en realidad había algo más. En realidad ella tenía algo más. Ocultaba un sentimiento por otro hombre, tenía una relación a distancia con quien solía verse solo de vez en cuando, y quizás esa distancia, esa pasión que despierta el no estar siempre y desear a esa otra persona, hacía que se despertara en ella un real sentimiento oscuro, una forma de resolver impensada, fuera de lo humano, irracional, que era acabar con su pareja actual, con el que estaba ahí, formalmente al menos, por lo que parecía, y escapar a esa nación donde le esperaba a la persona con quien realmente ella se sentía enamorada. Ella tenía un trabajo estable, de hecho que ganaba muy buen dinero, y tenía una estabilidad económica que le hacía también no depender, hasta quizás no depender de ese hombre con quien compartía el techo en ese instante. Pero aún más por sobre el dinero estaba el amor, quizás, donde uno sabrá. La estabilidad que le daría a esta persona que la estaba guardando del otro lado del océano, no solo era en lo sentimental, sino que también evidentemente en lo económico. Son otros mercados y evidentemente eso quizás podría haber jugado un rol muy importante a la hora de seducirla. Vamos a revivir aquellos momentos.
rememorando esta historia en qué ocurrió en aquel agosto del año 2014. ¿Qué pasó? La noche del barrio Upatí de Villa Elisa parecía tranquila. Hugo Zamudio Escobar cerró su local y luego fue a descansar. El sueño lo atrapó rápidamente, aunque un tanto ligero. El sábado 9 de agosto del año 2014 estaba a punto de terminar cuando unos ruidos provenientes de su ferretería le hicieron levantarse de la cama. ¿Me están robando?, se habrá preguntado. Desde su habitación recorrió el oscuro pasillo hasta el salón. Sin encender la luz, sigilosamente se acercó para ver qué sucedía y un golpazo en la parte externa de la cabeza lo echó hacia el suelo. El local estaba ubicado sobre las calles 23 de noviembre y Fortín Anagua del barrio Ipatí de Villa Elisa, hasta donde llegó rápidamente un grupo de agentes de la comisaría 11 de Arroyo Seco. La llamada lo hizo la esposa, Lina Casuriaga. Por el tema del sistema 911 que había dictado que en el lugar se está cometiendo un robo de establecimiento. Llegamos al lugar, entonces se procedió a la verificación del lugar. Entonces al ingresar a la casa se pudo constatar de que una persona se encontraba atendida ya en su local comercial, que es la ferretería, ¿verdad? La mujer contó a los policías que su esposo acudió al salón de ventas para verificar si alguien entró a robar, luego de escuchar que había movimientos extraños en ese sitio. Les dijo que escuchó un grito, pero tardó en bajar porque tenía miedo que el ladrón todavía estuviese ahí. Y era una familia de estatus medio, ¿verdad? Y como tenían el comercio, la señora también creo que trabajaba en una empresa como vendedora y tenían realmente un estatus, por decirlo así, medio, no muy bajo. También tenían el comercio que es la ferretería. Cuando ya no escuchó ningún tipo de movimiento, encontró a su marido tendido en el suelo, alrededor de un charco de sangre. Con mucho apuro llamó al 911 y los policías no tardaron en llegar. Pero una serie de incoherencias levantaron ciertas sospechas en los efectivos policiales. Las puertas no parecían haber sido forzadas para que un ladrón estuviese adentro. Tampoco había un desorden típico de la presencia de un ladrón. Al lugar llegó de inmediato el fiscal Miguel Quintana, un médico forense y varios agentes de criminalística. Ellos llevaron adelante el trabajo de levantamiento del cadáver y las evidencias dejadas en ese lugar. Los agentes de la Brigada Central de Investigación de Delitos se unieron a los efectivos policiales de la Comisaría 11 en busca del autor. Nosotros tenemos un grupo de amigos que siempre nos reuníamos el segundo sábado de cada mes. Y regresábamos, eso de las 12 de la noche regresábamos nosotros, y cuando llegamos me llama mi hermana, me dice si Valerio, se llama mi marido, Valerio, ¿está bien?, me dijo. ¿Y por qué? Le dije, sí, está bien, me dijo. Porque me contaron que se le mató a un ferretero. Y yo quiero saber si Valerio está bien. Si está bien, le dije, está acá. Y ahí nos enteramos de lo sucedido. Y de hecho que la gente, toda la policía vino primero acá, la prensa vino acá, la fiscalía vino acá, porque todos creyeron que era acá. Porque eran las dos únicas ferreterías que era parecido Huguito entre Eduardito. Algunos vecinos de ese sitio lo habían visto salir caminando del lugar al ladrón y dieron la descripción a los investigadores. Pronto, esa misma madrugada, él fue detenido y el caso iba a dar un giro inesperado. Nuestro autor material de toda esta historia es un joven de apenas 22 años, un chico de Cruce Boquerón, Chaco paraguayo. La historia con Lina Ramona, que es la otra protagonista, de hecho una de las principales, sus vidas se cruzan en el Chaco, donde ella tenía, digamos, sus labores, ¿verdad? Trabajaba para una empresa importante, una firma muy importante, entonces desde ahí se cruzan, quizás se conocieron o de por ahí ocurre la oportunidad de conocer a este muchacho
y comienza en el tiempo a desarrollar esa posibilidad de acabar con la vida del hombre que estaba a su lado, del padrastro de su hija, del hombre quien en algún momento se enamoró, quizás por eso se explicaría el que estén juntos, ¿verdad? Lo cierto es que todo este plan se toma su tiempo, pero no con muchos detalles evidentemente, y más adelante van a percatarse por qué. Lo cierto es que una situación para ella se torna propicia para que pueda facilitarle el ingreso a este chico a la casa. La historia para que él pueda entrar o para empañar o cubrir, justificar la muerte de su pareja era un robo. En medio de una situación de robo, el hombre iba a morir. Eso ella era lo que iba a decirle a la policía en su momento, una vez que evidentemente le avisó. Algo iba a salir mal después. Vamos a ver justamente lo que ocurre en el reporte forense, porque ahí ustedes se van a dar cuenta de un detalle muy importante. En la cantidad de heridas es donde la policía también despierta ciertas sospechas de lo que realmente ocurrió. Heridas que hablan, el reporte de aquel forense en la oportunidad cuando encontraron muerto a este hombre. Heridas que hablan. 26 puñaladas acabaron con la vida de Hugo Zamudio Escobar. Esas heridas punzocortantes fueron hechas con un arma blanca, un cuchillo. Todas ellas las recibió en la espalda sin alcanzar a defenderse. Al escuchar ruidos en el interior de su negocio, Hugo fue hasta ese lugar donde lo sorprendió por un golpe que había sido hecho con un elemento contundente que tomó del sitio el asesino. Una vez en el suelo, semi-inconsciente y boca abajo, recibió esas estocadas. Así las describió el forense, imaginando lo que había sucedido. Todas esas heridas las recibió en la región torácica y abdomen, entre la espalda alta, media y baja. De acuerdo al dictamen del médico forense, Víctor Manuel Benítez, la muerte se produjo por un shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca. Las más profundas aproximadamente tenían 15 centímetros. Ellas perforaron ambos pulmones y grandes vasos sanguíneos situados alrededor del mismo, ocasionando un incontrolable sangrado interno. Su deceso se produjo de manera inmediata. Hoy estamos recordando un caso ocurrido en el año 2014, era agosto, una situación que envuelve un triángulo amoroso, por decirlo de alguna manera. Esta vez la que decide matar, pero no directamente, es una mujer. Y esto digo esta vez porque generalmente en casos así es el hombre que fuera de sí incurre en lo que hoy conocemos como feminicidio, pero este no es el caso. En esta oportunidad es la mujer la que, queriendo huir con un hombre a quien conoció, se enamoró y este vivía muy lejos, bastante, no en este continente, planifica asesinar a su pareja y contrata a un chico para que lo haga, un joven de 22 años. Encontró el momento propicio para hacerlo y eso fue un día de agosto, uno de esos primeros días de agosto del año 2014. Al volver de este primer corte que vamos a hacer en Escena del Crimen, les voy a contar los primeros detalles de la investigación y no solo en la cantidad de heridas es que la policía encontró sospechas de que aquello no fue un robo. Recordarles que este capítulo que hoy estamos rememorando a propósito del juego de palabras nos lleva a la ciudad de Patí en Villa Elisa, en la ciudad de Villa Elisa. Esto era en agosto, el mes de agosto del año 2014. Una familia normal, al parecer, según los vecinos, un día se vio envuelta en un misterio.
en relación al asesinato de uno de sus integrantes. Era el hombre de la casa el que fue asesinado con una veintena de puñaladas, 26 siéndoles preciso. Y fue un ladrón el que entró a la casa, se metió un ladrón a robar. Eso es lo que contó la mujer de este hombre, con que a propósito tenía una hija, no era la hija biológica de su pareja, pero esta niña también vivía en la casa, una preadolescente, y justo aquel día también del robo no estaba. Es decir, el hombre se encontraba solo al momento, supuestamente, de que ocurrió el atraco que termina con su vida. Pero eso no fue del todo así. Eso no ocurrió del todo así. Al menos en los primeros pasos que da la policía en la investigación, le comienza a dar cierta curiosidad la cantidad de veces que apuñalaron al hombre y sin muchos rastros de resistencia por parte de la víctima. El autor de este robo, bastante violento, robo al parecer, tenía 22 años. Era del Chaco, como les conté al principio. Y según los relatos, los testimonios, lo que fue recabando después la policía, y esto ya mirándolos desde este tiempo hacia atrás, comenzaron a dar detalles de cómo fue que se mantuvo fuera del foco policial en las primeras horas después del robo. Su falta de conocimiento de la ciudad, porque como vivía en el Chaco, vivió mucho tiempo y no conocía muy bien el departamento central, mucho menos la ciudad de Villa Elisa, lo llevó a escabullirse bajo un puente. Y ahí estuvo oculto, camuflado entre basuras, en una suerte de arroyo ya casi seco, por cierto, pero que sí le sirvió como eso, una especie de lugar para ocultarse por algunas horas nada más, pero después evidentemente eso no sería lo suficiente. Veamos cómo fue que después del atraco uno de nuestros tantos protagonistas decide intentar al menos escapar de aquel momento. Escondido bajo un puente. Un gran alboroto se generó en todo el barrio. Los vecinos, alertados por la confusa equivocación, salieron de sus casas y se unieron a la búsqueda del autor. Los lugareños estaban temerosos ante la idea de que fuera un salvaje ladrón asesino. La madrugada se hacía cada vez más intensa y el frío no daba tregua hasta que finalmente los pobladores, junto con la comitiva policial, finalmente lograron ubicar al criminal. Bajo este puente que cruza el arroyo Fortín, a lo largo del barrio Upatí de Villa Elisa, se escondió por más de 3 horas Adriano luego de cometer el crimen. Sí, y eso de las 3 de la madrugada, recuerdo que mi hermana inclusive estaba ahí, había sido, cuando se le agarró al muchacho. Estaban recorriendo, digamos, la zona. Sí, buscando, luego casi la vecindad más o menos le estaba buscando y ahí le encontraron al muchacho. Claro, se vio afectada porque Sí. en ese momento se hablaba de un robo, Sí, no de un homicidio de ese tipo, ¿verdad? Sí. A solo un par de cuadras de ese sitio, lo encontraron escondido bajo el puente, entre basuras y un hilo del escaso cauce del arroyo Fortín. Aún tenían el cuchillo, también la ropa y el rostro con sangre. Los policías lo trasladaron hasta la sede de la comisaría 11, donde reveló un inesperado detalle del crimen. En una manifestación del supuesto autor, ¿verdad? Él fue contratado por la concubina para que pueda cometer ese hecho, ¿verdad? Eso es lo que él mencionó. En ese preciso momento, Lina Ramona Casuriaga fue detenida. Y yo les dije, no había mucho que profundizar en esta historia. Solo falta un policía que tenga experiencia, es evidentemente toda la desconfianza del mundo, como de hecho es característica de los investigadores, el comenzar a dudar de absolutamente todas las posibilidades al mismo tiempo hasta que una situación de facto o una evidencia muy contundente comience a darle esa certeza que busca. Esta no iba a ser la excepción. Habían demasiadas cosas que le llamaban la atención a los investigadores. De hecho, que una de ellas fue
uno de los teléfonos celulares que encontraron en el autor material, la falta de rastros de violencia en la casa que pudieran llevar a reforzar la teoría de la mujer, la coartada de la mujer, que fue la primera en contar acá, a que entraron a robar y en eso lo mataron a mi esposo, a mi pareja. Bueno, eso era prácticamente un signo de que realmente alguien estaba mintiendo. Y no solo eso, las 26 puñaladas que recibió la víctima le hicieron pensar a la policía qué asesino se toma su tiempo para herir tantas veces a su víctima, si la idea en todo caso es, si alguien lo descubre y lo intenta atrapar, dejarlo fuera de combate lo más rápido posible para escapar del sitio. ¿Quién se tomaría tanto tiempo quedándose en lugar apuñalándose? La policía estaba segura del que lo mató, se aseguró de eso, quería asegurarse de eso, por eso tantas heridas. En la investigación, en esta parte de la historia, la policía comienza a descubrir las primeras pistas que conducen a descartar de la teoría del robo a una muerte por encargo. La investigación. Una delicada tarea tuvieron los investigadores en torno a develar cuál pudo ser el móvil del crimen. Los rumores rápidamente se esparcieron en el barrio y de a poco fueron confirmándose. La implicancia de la esposa en el asesinato fue confirmada en el instante, al incautarse del poder del autor su aparato celular. Dentro de ese teléfono, los investigadores hallaron varias evidencias, entre ellas las largas conversaciones entre el sicario y la mujer, además del mensaje que confirmaba la recepción del giro que entregó Lina Ramona Casuriaga como anticipo de la orden de matar. La casi perfecta planificación del asesino no tenía otro fin que deshacerse de su marido para poder escapar hacia el otro lado del mundo, dijeron los vecinos a la Policía de Investigación de Delitos. De un punto mediterráneo de la Tierra, su plan era trasladarse hasta las tierras también mediterráneas de Suiza, un pequeño país situado entre las grandes naciones europeas de Alemania, Francia e Italia. La policía descubrió el plan de Lina Ramona Casuriaga. Eso era cobrar un seguro de vida de Hugo Zamudio Escobar y emprender vuelo hacia el viejo mundo, detrás de quién sería su amante. Ambos comparecieron ante el fiscal Miguel Quintana, pero los dos se negaron a prestar algún tipo de declaración. Sin embargo, el asesino relató pormenorizadamente los detalles del caso a la policía. Estamos también levantando una prenda de vestir y una toalla que aparentemente fue utilizada podría ser para secarse o limpiarse, manos, rostros que tienen rastros de sangre. Y justamente esos fueron los elementos que vinimos a buscar, a ver si tenemos esos datos que nos sirvan de información para determinar si es que la señora le ayudó o no al supuesto autor a cometer el hecho. En la búsqueda anterior no se pudo dar con estos elementos, fiscal. En la búsqueda anterior sí, efectivamente se levantaron las muestras, pero atendiendo a la oscuridad del lugar, la poca iluminación, ¿verdad? Y no se pudieron, podríamos decirle, de que se levantaron los dos elementos y vinimos a corroborar si existe o no algún tipo de otro elemento que nos pueda ayudar. Más aún en el sentido de que observada las heridas que presentaba el cuerpo de la víctima, existen de varios tamaños y el arma que se había incautado es un arma grande, un arma blanca, y había rastros de pequeñas heridas que podrían ser de otra arma más pequeña. Podría ser un cuchillo, un punzón, una lesna. Era prácticamente una cuestión de tiempo que Adriano cuente las cosas. Adriano Burgos tenía 22 años, estaba presionado por la policía. No pudo lidiar con los agentes y la constante presión de lo que le iba a ocurrir si iba a una cárcel, si él cargaba con toda la culpa. La policía solamente estaba jugando. Como les decía, los agentes tienen eso desde un primer momento, de dudar de absolutamente todo, y siempre que hay un muerto, una persona asesinada, una persona muerta de una manera traumática,
establecer dos líneas de investigación. Una es el homicidio o por una cuestión evidente. La otra es la teoría del robo. ¿Y por qué se da la inversa o esta prioridad? Por la experiencia. Simplemente por la experiencia, y generalmente lo segundo es descartado con cuestiones tan contundentes como el que, por ejemplo, no esté ninguna ventana violentada o forzada o una cerradura. Ninguna de las cerraduras de la casa, por cierto. Y a propósito, eso fue lo que llevó directamente a la policía a decir: la que planificó todo esto fue la pareja. Y se respaldó en las primeras palabras que dio Adriano. Adriano no tardó mucho en confesar. Ella me contrató. Ella le abrió la puerta. Con mucho temor, Adriano Burgos Sanabria confesó el homicidio. El joven, que hacía algunas horas se había convertido en asesino, contó a los investigadores paso a paso los hechos que sucedieron esa misma noche, desde que pusieron en marcha el sangriento plan. Lina Ramona Casuriaga tenía previsto quedar sola, porque su hija mayor tenía una cita esa misma noche. Solo quedarían ella y Hugo Zamudio Escobar. El encuentro a solas con su marido fue aprovechado para emprender el proyecto asesino. Pero enseguida se supo porque, por lo visto que la chica hizo bien hizo su trabajo, porque tiene una hija señorita. Esa hija señorita se había ido a un 15 y aprovechó que el señor estaba solo para hacer su trabajo. O sea que ella planificado Planificado ya estaba, todo. sí, planificado ya estaba. Ella ya tenía una hija de parte de ella y una hija de la pareja. Eran dos los que vivían en la casa. Pero la otra era más pequeña, tenía 8 años por ahí recién. Pero la otra sí ya era señorita, la que es la hija de ella. Pero ella le quería como un padre a él. Sí, ella inclusive declaró a contra de su mamá. Cuando declaró, ella declaró a contra de su mamá. Que el señor era un señor muy bueno, que se portaba como un padre con ella, inclusive que tenía más vínculo con él que con su mamá, porque su mamá no se quedaba. La pena máxima para ella. Será muy mi mamá, pero lo que hizo no tiene nombre. ¿Por qué no se fue nomás? ¿Por qué tuvo que matarle a mi papá así? ¿Ella sabía que ella tenía una relación extramatrimonial? Nada de ella, no sabía nada. Yo no. Había problema en la casa, se peleaban. Nosotros no sabíamos nada. Ellos todo normal era. Su relación normal. Nunca vos escuchabas que mi papá o ella se peleaban, jamás. Justicia nomás lo que quiere. Castigo ejemplar, la pena máxima. Si hay 30, si hay 40, 50 años, todo que se caiga sobre ella. Ella es más culpable que el muchacho, ella. Lo que más me duele también que ella hizo que nos separemos de mi hermano, no culpó a mí, a mi papá injustamente, nos gritó esa noche que nosotros éramos asesinos, le inculcó a sus hijos y mira, ahora está saliendo toda luz. Hay botado la ayuda a mí, hay botado plan de ayer, te castigaban a su el mismo pagaban. Justicia. Cuando avanzaba la noche, Hugo Zamudio cerró su local y se dispuso a descansar. Mientras se distraía viendo una programación en la tele, ella fue hasta el frente de la casa y sacó la tranca de la puerta lo más minucioso posible. No quería que Hugo se dé cuenta. Esto permitió al asesino entrar a la casa sin ningún tipo de problemas. Fue entonces que Hugo escuchó los ruidos y, persuadido por su esposa, decidió ir hasta el local para ver qué ocurría. Allí se encontró con el asesino y así también con la muerte. El asesino es el que dice y supuestamente ella también afirma que también le ayudó porque mi papá era un hombre muy grande de estatura y físicamente y tenía mucha fuerza. Y obviamente no va a poder un muchacho de 20 años flaco contra un hombre tan grande. Y encima con entrenamiento de marina, imposible. Tenían que haberse puesto entre dos para poder tumbarlo. Adriano Burgos Sanabria ya tenía en su poder el cuchillo
y un elemento prestado del negocio para poder inmovilizarlo y terminar con su vida. Luego de casi media hora salió del local y a través del puente se trasladó hasta el sitio donde fue detenido. Él no conocía la zona y desorientado en la oscura madrugada no supo cómo escapar. Y así como también contó que Lina Ramona Carzuriaga, ese era el nombre y el apellido de la contratante, fue la que le abrió la puerta para que él entre sin problemas, sin necesidad de tener que introducir un desarmador a la hendidura de la puerta para poder abrirla o romper un vidrio para abrir la ventana. También Adriano contó cuánto fue el precio de esa muerte por encargo. Y no fue mucho dinero, pero sí importante para él. De hecho que la ocasión dicen que hace generalmente al ladrón, por utilizar una frase, si es que le mostraron el dinero, que era la ocasión de hacerse de plata, lo sedujo demasiado rápido y decidió ser asesino. Era apenas un chico de 22 años. Y esto fue lo que a la policía le dio la certeza, aunque no era una declaración ante un tribunal o un fiscal, pero sí le dio la certeza de que estaban investigando realmente bien, estaban en buen camino, tenían ya el autor material, solo faltaba ir por ella. Tenían la confesión y la cantidad de dinero que le ofrecieron. Fue así que finalmente el círculo se cerró en Lina. Y así, Lina Ramona pasó a ser la autora intelectual del asesinato de su esposo. Por 15 millones. El elaborado esquema que acabó con la vida de Hugo Zamudio Escobar fue detalladamente planificado por Lina Ramona Carzuriaga y con mucho tiempo de anticipación. Acostumbrada a realizar largos viajes hacia el interior de nuestro territorio, Lina Ramona aprovechó sus idas y vueltas para ponerlo en marcha. Y sí, porque ella trabajaba como vendedora en una empresa reconocida acá, pero no sé en qué, ¿verdad? Pero sí, viajaba bastante. Ella no, realmente acá en el barrio casi nadie la conocía. Yo al menos no la conocía a la señora, al señor sí. Vendedora de esa empresa y llevaba mercaderías al Chaco y también seguramente traía algo para vender por acá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ellos vivieron acá antes del hecho? Y aproximadamente entre 10 a 12 años, si no es más, aproximadamente. Bastante tiempo vivieron ellos acá en el barrio. Más de 450 kilómetros viajó en busca de una persona que se animara a cometer el crimen, hasta la zona de Cruce Boquerón. Ahí lo llevó su sed de matar, en el departamento de Boquerón del Chaco paraguayo. Ahí encontró a un inexperto muchacho dispuesto a cometer el crimen. Lina Ramona le ofreció 15 millones de guaraníes, un módico monto que no incluía los gastos de traslado, pues ella se encargó de acercarla hasta la casa y posterior a cometerlo, tenía que volver a llevarlo. Sí, se nota que era un novato que no sabía hacer todavía bien su trabajo. No, era un profesional, era un novato. Así como acordaron previamente, le hizo un giro de 1.600.000 guaraníes. El resto debía entregarle cuando liquidara el cobro del seguro de vida. Pero los planes no salieron como ella esperaba. Aterrado por lo que había cometido, a él no le quedó de otra y terminó delatándola. Lina Ramona ya estaba bajo los ojos de la policía y bajo el poder, de hecho. Su detención no tardó mucho. Sus planes de viajar y encontrarse en el viejo continente con su amor verdadero quedaron frustrados, truncados por la manera en que decidió hacer las cosas. Un plan macabro, un plan terrible, violento, que envolvía matar a su esposo para decir no tengo ningún compromiso, era lo más rápido, y huir finalmente sin tener que dar ningún tipo de explicaciones
era lo que salió mal y terminó por dibujarle en la cabeza una idea bastante compleja de cómo escapar con la persona que verdaderamente amaba. Por describir de alguna manera quizás el raciocinio que tuvo en aquel momento. Ya estaba por afrontar el juicio oral y público después de la investigación y la presentación de la Fiscalía en torno a su caso. Pero eso lo vamos a conocer a la vuelta de este último corte, aquí en Escena del Crimen. En agosto del año 2014, en la ciudad de Villa Elisa, un hombre fue asesinado de 26 puñaladas por un ladrón. Es al menos lo que dijo su pareja, que declaró en aquel momento a la policía sobre la supuesta historia de que un ladrón se metió a la casa para robar lo que había, fue descubierto por su marido y este lo atacó con un arma blanca, con un cuchillo, asesinándolo con 26 heridas de ese filo de metal. Lo cual evidentemente se convirtió en el primer elemento de sospecha de la policía. Les decía yo hace rato, ¿qué ladrón se tomaría tanto tiempo para matar al hombre que lo descubrió robar? Si lo hubiese dejado fuera de combate ya hubiese huido al primer instante y evidentemente no se necesitaba 26 heridas para eso. En parte, si bien eso parece algo un poco complejo o rebuscado, tienen otro elemento que también condujo a la policía a sospechar de que realmente ahí no se entró a robar. Y fue la falta de vestigios de violencia en las puertas, en las ventanas u otro punto de ingreso a la casa. Todo estaba intacto. Alguien le abrió la puerta al ladrón. Bueno, al supuesto ladrón. Y esa era Lina. Lina Ramona Carzuriaga, la esposa de este hombre, fue la que facilitó el ingreso de ese ladrón a la casa. ¿Pero qué buscaba ella? Y ella quería ir con su pareja, su verdadero amor, un hombre que trabajaba en el viejo continente, en Europa, que estaba afincado en un país importante, ganando buen dinero. La esperaba a ella, pero al parecer ella tenía que deshacerse de su marido para cometer ese objetivo. Y fue por eso que contrató a este chico de 22 años, a Adriano. Él trabajaba en el Chaco, se conocieron cuando también ella hacía sus trabajos allá, la empresa para la que trabajaba. Le pagó 15 millones de guaraníes, o al menos le prometió ello, para que pueda cometer el asesinato. Cuando Adriano fue detenido por la policía, porque como no conocía la ciudad, lo encontraron rápido, terminó por confesar que sí, que fue ella la que le abrió la puerta y le prometió los 15 millones de guaraníes. Y así como recibió 15 en dinero, Adriano recibió 15 años de prisión. A ella le tocó un poco más. Afrontaron el juicio oral y público y esta fue la decisión de esos 3 jueces en aquel momento. La condena. 2 años después del crimen, Adriano Burgos Sanabria y Lina Carzuriaga fueron sometidos a juicio oral y público. La pena más alta fue aplicada a la mujer como autora moral del asesinato, mientras el sicario fue condenado a una pena más leve. El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Javier Zapena, Leticia Fracci y Liz Ramírez, consideraron que el fallo justo para Lina era de 20 años de prisión, mientras que para Adriano Burgos Sanabria, 15 años. El juicio se llevó a cabo en el Palacio de Justicia en la ciudad de Fernando de la Mora y luego de varios días de desarrollo terminó el día número 24 del mes de octubre del año 2016. El tribunal ordenó que Lina compurgue su pena en la cárcel de mujeres de Asunción, en la Casa del Buen Pastor, mientras el sicario fue trasladado hasta el departamento de Concepción, en la cárcel regional. En agosto del siguiente año, estando en la celda número 17 del pabellón C Cristiano de la cárcel concepcionera, Adriano emprendió un intento de fuga junto con 2 compañeros de celda, entre ellos un integrante del primer comando capital, Derlis Samaniego Montiel, y un preso común, Silvio Salvador Riveros. Todos ellos eran considerados
de alta peligrosidad. Armados con puñales artesanales y munidos de un gancho y una soga de sábanas, intentaron ganar la calle. El escape se abortó gracias a un exitoso trabajo de inteligencia que llevó a cabo las autoridades de la penitenciaría. El 31 de octubre de ese mismo año, en el 2017, la pena para ambos involucrados fue confirmada por la Cámara de Apelación de San Lorenzo. Los camaristas Fabriciano Villalba, María Teresa González y María Cardoso de Velázquez confirmaron íntegramente la condena de 20 años y 15 años. Ambos continúan recluidos en las cárceles que se les fueron asignadas para compurgar su pena. Llegamos al final de Escena del Crimen. Y bueno, no sé, queda la moraleja quizás de que evidentemente en toda historia de amor, la resolutiva para terminar, si es que están envueltos en una trama de estar con alguien y necesitan estar con otro, obviamente que la muerte, deshacerse matando a la otra persona, de ninguna manera es la resolución positiva a toda esta situación. Aquel hombre perdió la vida por la falta de simplemente hablar, cortar, terminar, hasta aquí fue. Y ella hoy sigue encarcelada a consecuencia de eso. 20 años desperdiciados de su vida por una decisión como esa. El irraciocinio humano que nunca uno va a entender. Acuérdense que siempre todos nuestros capítulos están en el canal de Unicanal en YouTube. Ahí va a poder volver a ver todos los capítulos de Escena del Crimen desde hace 4 temporadas. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.